Ok, miren, ¿qué vamos a ver hoy? Así como ayer ya vimos algo del JCalendar para los de... Disculpen otra vez, problemas de red. Ok, así como ayer ya vimos algo de el JCalendar para los que iban a hacerlo de la aerolínea, pues hoy vamos a ver una breve, muy breve introducción, o más bien muy corta introducción, corta en cuanto a especificidad, no tanto en cuanto al tiempo, sobre las redes neuronales. ¿Sí? ¿A quién de aquí escogió lo de redes neuronales? Yo. Ok, ¿ya han investigado algo? No, planeamos hacerlo hasta el fin de semana, profe. Estamos algo ocupadas. Ok, ¿y los demás? Digo, los demás que han escogido redes, ¿verdad? Los demás, bueno, con que entiendan un poquito el contexto hoy, no hay problema, con eso está bien. Los demás que tocaron redes, bueno, que escogieron redes neuronales, ¿ya investigaron algo al respecto? ¿No? ¿Quién más escogió redes? ¿Nadie más? No creo que nada más Steffi. Está en el chat, Abner, profe. Ah, ok, a ver qué dice Abner. Sí, encontramos como un esquema. Ok, ¿de qué es ese esquema, Abner? Bueno, mientras lo escribe o describe de qué es el esquema, vamos a ver. Los que escogieron redes neuronales, hay muchísimas maneras de hacer una red neuronal. Vamos a empezar por... Ah, ya está mandando la imagen. Vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, bueno, miren, les voy a compartir la pantalla para ampliar la imagen de Abner, ¿sí? Digo, de todos modos, todos ustedes pueden verla en el chat. Ok, ¿se ve mi pantalla? No, ¿Y ya se ve? bueno, conmigo todavía no. ¿Para los demás ya se ve? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Han escuchado, supongo que todos últimamente, que está como muy de moda todo esto de la inteligencia artificial, aunque lleva años y años y años desarrollándose, y por años me refiero a que lleva, no sé, desde los 60 por ahí, de que se está desarrollando. Lo que pasa es que ahorita ha agarrado como más auge, ¿no? O se puede ver como un poco más tangible, por decirlo así. Pero realmente todo esto de la inteligencia artificial pues ya lleva ya un ratito, ¿no? Ok, primero, para entender qué es una neurona, una red neuronal, habría que entender qué es una neurona, ¿no? Y antes de ver qué es una neurona artificial, pues tendremos que entender qué es una neurona, pues, biológica, ¿no? ¿Alguien pudiera definir qué es una neurona biológica o sabe para qué sirven o dónde están? Es una célula excitable. ¿Qué más? Pues están en el cerebro y sirven para hacer una conexión por la cual se transmite información. Pues miren, están un poquito como
ambiguas las definiciones. ¿Por qué? A ver, no es la única célula que se puede excitar, hay células que se excitan de más maneras. Ahora, no está nada más en el cerebro, realmente nosotros tenemos neuronas en todo el cuerpo. Lo que pasa es que en el cerebro tenemos algunas neuronas o cuerpos o algún otro tipo de células neurales que nos sirven para poder mandar señales a otro lado, pero las neuronas se pueden extender desde el cerebro incluso hasta la punta del pie, ¿sí? O al dedo de la mano, o, o sea, miren, vamos a ver una estructura general de una neurona. Digo, primero para que quede un poco claro una neurona biológica. A ver, para empezar se les suele representar así, ¿no? Aunque la verdad es que no todas son así. De hecho, hay muchísimas diferentes tipos de estructuras de neurona. Pero bueno, esta es como la más clásica, ¿no? Supongo que todos hemos visto alguna vez esta. Bueno, no sé si se alcanza a ver el cursor, pero donde está como la bolita en medio, la parte de que no es la cola, eso se conoce como cuerpo o soma de la neurona, ¿sí? Ahí está el núcleo, que podemos ver que es como esta manchita aquí, que parece como un frijolito. Y tenemos dendritas acá, que son como las ramificaciones que se extienden alrededor de ella. Luego tenemos aquí como un canal largo que se llama axón. Por aquí por el axón es por donde por donde viaja la información, la corriente iónica que viene de la neurona. Y bueno, los botones sinápticos sirven para hacer sinapsis, es decir, más conexiones con otras neuronas, ¿no? Esto es como a muy gran escala, ¿no? Muy general. Ahora, ¿por qué digo que está en todo el cuerpo? Bueno, nosotros, por ejemplo, a través de nuestra médula espinal, tenemos muchísimas millones y millones y millones de neuronas por las cuales bajan los axones. No sé si han escuchado el término, por ejemplo, de materia blanca y de materia gris. Digo, son temas un poquito como de biología o fisiología, pero no está de más que lo sepan. Y si no, bueno, la materia blanca es todo el conjunto de axones, es decir, de las colitas de las neuronas que se extienden por toda la médula y pueden llegar a, no sé, les digo, a inervar un músculo, a alguna terminal sensitiva para sentir calor, para sentir presión, para mover un dedo, para mover un brazo, bueno, en fin, tienen diferentes funciones, ¿no? Eso sería una neurona biológica, porque ese es entonces la analogía con las neuronas artificiales. Bueno, pues porque ¿para qué creen que nosotros nos sirven las neuronas, por ejemplo, cuando estamos niños o todos los días cuando ustedes se están conectando a clases? ¿Qué estamos haciendo con parte de esas neuronas que tenemos en el cerebro? Procesando Como información. ayudando a la memoria. Pues estamos de hecho aprendiendo, ¿no? Ya en términos más fisiológicos, el aprendizaje no es otra cosa más que parte de plasticidad neuronal que tiene que ver con hacer conexiones o reconexiones entre neuronas que están en algunas partes específicas de nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, estamos utilizando ciertas regiones del cerebro. Por ejemplo, no sé, hay una que se llama zona de Wernicke o zona de la Broca, y en todas esas partes estamos utilizando específicamente ese conjunto de neuronas. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un razonamiento lógico matemático, solemos utilizar más la parte de la corteza frontal. Entonces, bueno, ahí también, digamos, estamos poniendo en acción más ese grupo de neuronas en específico. Pero el aprendizaje humano o el aprendizaje animal en especial tiene que ver básicamente con conexiones entre neuronas, ¿sí? Ahorita ya no hablamos de neuronas que vayan a los músculos o que vayan a inervar algún otro sistema, sino simplemente neuronas que están en el cerebro, ¿sí? Entonces, cada que nosotros aprendemos, estamos haciendo conexiones o estamos utilizando esas conexiones mandando potenciales iónicos. Si ya llevaron química, pues se acuerdan que es un ion, ¿no? Pero bueno, digamos potenciales eléctricos. Entonces, ya dejando un poquito de lado lo de las neuronas biológicas, se trató de hacer la misma analogía en la computación.
Es decir, si una neurona biológica puede aprender, o más bien un conjunto de neuronas biológicas pueden aprender, pues ¿por qué no hacerlo también de manera matemática sobre una computadora? Incluso hay modelos hoy en día que permiten simular cerebros. Eso se llama computación neurocientífica, ¿sí? Pero bueno, ya sin ir tan allá, vamos a ver entonces, según este modelo que mandó Abner, esta es una representación de una red neuronal artificial. ¿Qué significa input? Entrada. ¿Qué significa hidden? Como escondido o oculto, Como escondido o oculto, ¿no? Y output, salida. salida. A ver, entonces, esta red neuronal, aunque está como, bueno, es genérica, ¿no? Es más representativa, más que específica. Nos dice, nosotros vamos a tener una red, imagínense una red, aunque ahorita no entendamos cómo funciona matemáticamente una red neuronal. Imagínense que nosotros tenemos muchas redes conectadas biológicas, muchas neuronas conectadas, ¿no? Neuronas biológicas. Nosotros vamos a tener una entrada o varias entradas y vamos a tener una salida. Por ejemplo, a lo que les pedí que hicieran a los que van a usar la red neuronal. ¿Cuál es el proyecto en sí para los que van a hacer la red neuronal? ¿Qué les pedí que identificaran? ¿Qué les pedí que pudiera identificar su red? Manzanas y naranjas. Ajá, manzanas y naranjas. A ver, vamos a ver. Nosotros como humanos, ¿cómo diferenciamos entre una manzana y una naranja? Por el color, olor, Sabor. sabor, Ajá, ¿qué más? figura, forma. Por la forma, ajá, ¿qué más? Mm, Por la textura. La textura. Por la textura, ajá. A ver, vamos hasta ahí. Imagínense entonces que una de las entradas que viene aquí en este diagrama que nos mandó Abner, este que dice input, es la forma, ¿sí? La forma de la fruta. Y la siguiente es la textura. Y la siguiente es el sabor. Y si tuviéramos más entradas, pues una podría ser entonces la textura, otra la forma, otra el sabor, otra el color, otra el tamaño, otra el peso, otra la cantidad de agua, otra la cantidad de azúcar, bueno, de glucosa que existe en esas frutas. Otra pudiera ser si tienen, mm, no sé, la maduración o no sé, más aspectos que diferencian una naranja de una manzana, ¿no? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Con esto quiero recalcar, cada entrada puede ser una característica que hace diferente una fruta de la otra. Sí, a lo mejor podrán compartir algo en común, no sé, estoy divagando, pero supongamos que tienen el mismo nivel de agua, ¿sí? Pero a lo mejor ya cambiaron en el peso. Una naranja a lo mejor suele ser más pesada que una manzana. Una manzana suele ser más dura que una naranja. Obviamente los colores no son los mismos. La naranja es naranja, puede ser a veces medio verdecita o amarilla, pero con la manzana sí hay más colores, ¿no? Puede ser verde, puede ser como más amarillita dorada, puede ser roja o puede ser amarilla, ¿no? Hay como más colores. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, ahora imagínense, aunque no es así como sucede en nuestro cerebro, pero vamos a tratar de hacerlo más simple. Esto que dice Hayden aquí, imagínense que cada una de estas es una neurona. Entonces, esta primer neurona está recibiendo estos primeros tres entradas. Es decir, yo, primera neurona de parte de esta capa, me voy a encargar de procesar el color, la forma y el sabor de la manzana o de la naranja. Yo, segunda neurona, me voy a encargar de lo mismo, pero habrá otra neurona que a lo mejor se encargue del color, por ejemplo, ¿sí? Y ella se va a encargar de decir nada más, a ver, si es naranja, forzosamente es una naranja, no hay manzanas naranjas. Ok, pero si tiene una forma medio como de corazón achatado, pues forzosamente es una manzana, no una naranja. O más fácil, si la forma es totalmente redonda o esférica, se va a tratar de una naranja. O si la textura es como medio rugosa, entonces se va a tratar de una naranja. Todas esas características, tanto nuestro cerebro como las neuronas
artificiales pueden reconocerlas. Pero a ver, ya sin irnos más allá, nosotros cuando vemos una naranja o una manzana, ¿cómo lo sabemos? Digo, parece algo muy obvio, pero entiendan que cuando nosotros éramos niños, probablemente de 2 años, o no sé a qué edad ya teníamos conciencia de eso, no sabíamos distinguir qué era cada cosa, ¿verdad? Cuando éramos niños no sabíamos que era un plátano, que era una naranja, que era una manzana, que era una pera. No sabíamos, probablemente tuvimos que preguntarle a nuestros padres qué es esto. O nos la comimos y luego la fuimos identificando, ¿no? Pues lo mismo es la computadora. Imagínense que la computadora, porque eso es lo que van a hacer ustedes, van a enseñarle, van a hacer que aprenda a diferenciar entre una cosa y otra. Imagínense que es un bebé y que tiene que aprender a diferenciar entre una y la otra. ¿Sí? Entonces esa va a ser la salida. Imagínense que nosotros metemos una fruta. Nosotros sabemos que tenemos de momento, porque es lo único que les puede identificar, 2 opciones. O es naranja o es manzana. Entonces imagínense que en el input estamos metiendo las siguientes características. Es de color naranja, es redonda y es rugosa. Pues ¿cuál será la salida? ¿Qué creen que sea? La naranja. Pues una naranja, ¿no? Pero imagínense que la siguiente entrada, por decirlo así, la siguiente vez que pongamos a trabajar la neurona, mejor dicho, le vamos a decir, ok, ahora imagínate que el color es rojo, es un poquito más dura y no sé, no tiene forma esférica. ¿Qué creen que sea entonces? Una manzana. Una manzana. Bueno, aunque parezca así de obvio para nosotros, porque nosotros somos seres humanos y todos los días estamos recibiendo estímulos y aprendiendo, la computadora no es así. Parte de este como ejercicio tiene que ver en que nosotros, y más bien ustedes cuando lo hagan, se tienen que sentir orgullosos porque le van a haber enseñado a una computadora cómo diferenciar entre 2 frutas. ¿Sí? Literalmente su sistema va a hacer que aprendan. Le está enseñando a la computadora a aprender, a diferenciar entre una cosa y otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces estuvo bien esta imagen, gracias Abner. Vamos a ver ahora cuál es la neurona más simple. La neurona más simple que tenemos dentro de la inteligencia artificial se llama perceptrón, que es esta de aquí, no sé si se alcance a ver. Ah, pues miren, me abrió Wikipedia. ¿Se alcanza a ver la imagen? Cargando conmigo. Sí. Ok, vámonos directo a la imagen. Ya ustedes van a después a investigar más dependiendo qué es lo que vayan a usar. Un perceptrón podríamos decir que es una sola neurona, ¿sí? Ahorita lo que estábamos viendo con Abner era una red neuronal simple, pero un perceptrón podemos decir que es una sola neurona. Estos X1, X2, X3, X4 y X5 son las entradas que tenemos. Imagínense en el ejemplo de las manzanas y las naranjas, pues una es el color, otra es el sabor, otra es la forma, otra es la textura y otra es el peso, por ejemplo, ¿no? Todas esas características pueden diferenciarlos. Estos Ws, W1, 2, 3, 4 y 5, se llaman pesos sinápticos. ¿A qué me refiero con esto? No todas las entradas tienen el mismo peso. Por ejemplo, ¿qué creen que tenga más peso para diferenciar entre una naranja y una manzana? Imagínense que las ponemos en una báscula y pesan casi lo mismo. Pero imagínense que las estamos viendo y claramente podemos diferenciar tanto la forma como el color. ¿Qué tendrá más peso entonces? ¿El El peso de la fruta o el color? Un color. El El color. color, ¿verdad? ¿Qué tendrá más peso? ¿El peso de la fruta o la forma de la fruta? La forma. La La forma de la forma. fruta, ¿verdad? Es más probable que nosotros identifiquemos que una manzana es una manzana por su forma que por pesarla contra una naranja. Es más probable que nosotros identifiquemos que una naranja es una naranja por la forma ovalada que por pesarla contra una manzana, ¿sí? Igual con el color. Aunque ahí a lo mejor pudiera haber un poquito de diferencia. Imagínense que nosotros tenemos una naranja que no está tan madura y está medio amarilla y tenemos una manzana golden, que también son como amarillitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros metamos ese parámetro, ¿qué va a ser más fácil? Diferenciar la manzana y la naranja, ¿por la forma o por el color? Si el color es el mismo.
Por la forma. Por la forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles atributos tienen más peso? La forma y el color. Pudiéramos decir que, digo, en este ejemplo podemos decir que la forma tiene más peso que el color, pero el color tiene más peso que el peso de la fruta, ¿verdad? Que los gramos, vaya, para no confundirnos. ¿Cierto? Sí. ¿Sí se entiende hasta aquí? Con esto me refiero, cada entrada que nosotros le vayamos a definir tiene un peso específico. No todas las entradas sirven igual. Es como nosotros cuando estamos aprendiendo. A lo mejor, no sé, si me están hablando de algo de matemáticas, yo lo puedo abstraer y con solo escucharlo, pues ya lo puedo desarrollar en mi mente porque soy muy bueno para las matemáticas y bla, bla, bla. Pero a lo mejor yo no necesito esa entrada. Para que tenga más peso, yo necesito ver el pizarrón o yo necesito escribirlo. Depende del estímulo, es el peso con el que yo voy a aprender más fácil, ¿sí? Pues lo mismo con las redes neuronales, que en este caso no es una red, un perceptrón es una neurona simple y es la más simple que hay. ¿Qué hace después de que tenemos todas esas entradas y esos pesos? Bueno, todas se van a unir en una unión sumadora, que es este símbolo sigma, si no me recuerdo, que es el que se suele utilizar en la sumatoria, ¿no? Y tenemos una función de activación que regularmente suele ser una función escalón, que es lo que nos va como a, bueno, vaya a activar o a potenciar el que la neurona vaya a poder aprender, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo malo, por ejemplo, del perceptrón? Que un perceptrón, y aquí no sé si se puedan, bueno, vamos a buscarlo para mejor no hacerlo tan abstracto. ¿Saben qué es una función linealmente separable? Mm, A lo mejor algo que hayan visto de eso en álgebra, ¿no? creo que no. O sea, creo que sí lo vimos, pero no me acuerdo. Bueno, miren, voy a poner esta imagen. Una función linealmente separable es algo así. ¿Sí se ve la imagen? De hecho, dice cómo entrenar a tu perceptrón. ¿Qué es una función linealmente separable? Es cuando nosotros entrenamos a un perceptrón. Bueno, no nada más a un perceptrón, funciona para más cosas, pero se suele asociar mucho con el perceptrón. Tenemos un perceptrón y nuestras salidas se pueden diferenciar claramente entre dos grupos. Se dice linealmente separable porque podemos trazar una línea, no necesariamente en medio de ellos o vertical o horizontal, donde sea, pero podemos trazar una línea que separa perfectamente los dos grupos. Por ejemplo, en este ejemplo de la imagen, los linealmente separables son bolitas naranjas contra X azules, ¿no? Y se pueden separar perfectamente porque hay una línea recta que pasa en medio de ellos y puede identificar entre uno y otro. Pero también podemos tener funciones que sean, o sea, salidas de nuestro perceptrón que sean linealmente inseparables, como estas de acá. Es decir, yo en estos diagramas de la derecha no tengo ninguna opción de trazar ninguna línea recta y para que se separen exactamente círculos con círculos y X con X, ¿cierto? No puedo, realmente no puedo. Si yo trazo, por ejemplo, una línea recta en esta que dice linealmente inseparable del medio, estaría comiéndome algunas X del lado de los círculos o algunos círculos del lado de las X. No se diga ya en la que está hasta el extremo, ¿no? Es totalmente imposible hacerlo linealmente separable. ¿Sigamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Cuál es la desventaja entonces con los perceptrones? Bueno, que ellos solo sirven para funciones linealmente separables, ¿sí? No sirven para funciones que no son linealmente separables. Es la desventaja, pero bueno, se entiende, ¿no? Pues eso es una función que no es, es una neurona que no es tan compleja. Miren, este es un ejemplo muy clásico que se ve con los perceptrones. Nosotros podemos enseñarle a nuestro perceptrón, y es el ejemplo que que traigo listo, solo que como que hay algún error dentro de la librería y no puedo correrlo, pero igual les voy a explicar el código. Se suele utilizar a los perceptrones para entrenarlos para que se aprendan las compuertas lógicas. ¿Se acuerdan de las compuertas lógicas, no? Sí. Sí. A ver, ¿cuáles son las compuertas lógicas más comunes? AND, OR, XOR. AND, OR, XOR, NOT. la NOT. Ok, NOR. perfecto, con esas, ¿no? La NOR también. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿cómo funciona una compuerta AND? Y espero que sí se esté pudiendo ver la imagen,
que está a la derecha, al extremo superior. ¿Sí se ve? Ajá. Fíjense, las funciones AND y OR sí son linealmente separables, porque yo puedo separar perfectamente las salidas que tienen 1 de las que tienen 0 por una línea recta que las cruza. Digo, no necesariamente en medio del plano, eso no es tan importante. Lo importante es que sí es una línea recta que las puede separar. ¿Sí? Porque, a ver, cuando nosotros en una AND hacemos 0, 0, ¿cuál es la respuesta? 0. 0. Cuando hacemos 0, 1, 0, 0. cuando hacemos 1, 0, 0, 0. y cuando hacemos 1, 1. 1. 1. Ok, hasta ahí fíjense, solo tenemos con esas 4 combinaciones, o sea, 2 entradas y una compuerta AND, tenemos solo una respuesta que nos da un 1, ¿verdad? Todas las demás dan 0. Sí. O sea, tenemos 3 ceros y un 1. ¿Cierto? Ujú. Y fíjense en el esquema que está aquí en la imagen. Cuando nosotros introducimos un 0 y un 1, la respuesta va a ser 0. Cuando nosotros introducimos un 1 y un 1, la respuesta va a ser 1. Aquí están las respuestas. Este cuadrito de la AND que dice x1 intersección x2, que es como se suele representar, nos muestra perfectamente que la compuerta AND es linealmente separable. Lo mismo pasa con la OR. Si se fijan, con la OR es al contrario. Más bien, con que haya un 1, las respuestas van a ser 1, y con que haya un 0, perdón, y para que sea 0, las dos tienen que ser 0, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros podemos también trazar una línea, que es la que se ve aquí en la imagen, que nos permite identificar perfectamente de un lado los unos y del otro lado los ceros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se pueden entrenar tanto la compuerta AND como la compuerta OR con un perceptrón, sin problema. Pero ¿qué creen? Hay un problema. Un perceptrón es inútil, totalmente inútil, para poder identificar, para poderse aprender una compuerta XOR. Por muy fácil que parezca el XOR, ¿qué pasa con el XOR? ¿Cuáles eran las Define salidas del XOR? ¿Cuáles? que era cuando hay 2 ceros también es 1, ¿no? No, la XOR es cuando son diferentes, la salida Ah, ya. es verdadera, 1. o sea, un 1, ¿sí? Que son los circulitos rojos aquí de la imagen. Es decir, yo necesito que mis dos entradas sean diferentes para que sea un 1, y si son iguales son 0. Ustedes díganme si aquí en esta imagen del XOR podemos trazar una línea recta que pueda dividir los ceros de los unos y que esté en el mismo grupo, claro. ¿Se puede o no se puede? No. No se puede, No. ¿verdad? O sea, si yo trazo una línea en medio, forzosamente me va a quedar un 0 y un 1 de un lado y un 0 y un 1 de un lado. Si la trazo en medio horizontal, lo mismo, un 0 y un 1 de un lado y un 0 y un 1 de un lado. Si la trazo en diagonal, en cualquiera de los puntos me van a quedar o dos unos y un 0, perdón, dos unos y un 0 y un 0 aparte, ¿sí? Independientemente de dónde la ponga. Entonces, el XOR es algo de alguna manera muy complejo para que un perceptrón se lo pueda aprender, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Sí me van entendiendo o está medio complejo esto? No, sí, vamos a entender. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Y para que se den una idea, y la verdad es que sí quisiera motivarlos y hacer que se interesen por esto, porque tiene muchísimo, muchísimo campo. O sea, si el otro día les dije, por ejemplo, que robótica era la carrera mejor pagada de México, la ingeniería mejor pagada de México, si se dedican a algo de inteligencia artificial y lo aplican a robótica, o sea, van a potenciar su conocimiento muchísimo, sus ingresos pues, también muchísimo, y pues van a hacer cosas pues muy impresionantes, ¿no? Sí. Imagínense que nosotros, en vez de mandarle compuertas lógicas como entrada a nuestra red o a nuestro perceptrón, digo, un perceptrón es la más simple, nosotros podemos construir redes, pues, de infinidad de maneras, ¿no? Pero imagínense que en vez de mandarle una compuerta lógica, le mandamos otros estímulos. ¿Han escuchado, por ejemplo, el proyecto Magenta? No. ¿No? Bueno,
El proyecto Magenta es un proyecto basado con Deep Learning, que bueno, vamos a primero poner en contexto. Esta área que estamos usando se llama inteligencia artificial, ¿cierto? Es un área de las ciencias de la computación. Dentro de la inteligencia artificial hay un área que se llama Machine Learning, que se traduce como aprendizaje automático. Dentro del Machine Learning hay un área que se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo, y dentro del Deep Learning se ven las redes neuronales. ¿Sí? ¿Por qué se llama profundo? Bueno, pues porque es el aprendizaje que tiene que ver con neuronas multicapa, pues ya más grandes, ¿no? Por eso es aprendizaje profundo. No les voy a pedir tanto, no se preocupen, tampoco es, o sea, necesitaríamos ver un curso completo de todo esto. Les voy a pedir algo más simple. Entonces, por ejemplo, en el proyecto Magenta lo que sucede es que en vez de que, por ejemplo, la entrenen a la red digo, no es un solo perceptrón, obviamente es una red mucho más compleja. En vez de que la red la entrenen con entradas de tipo 1, 0, o de tipo con puertas lógicas, lo que hacen es que la entrenan escuchando, por decirlo así, música clásica de diferentes autores. No sé, Beethoven o Bach o Mozart, muchísimos diferentes autores. Y al final las salidas, ¿qué creen que sean? Mm, Identificar. ¿El nombre del autor? No, de hecho sí se puede, ¿eh? Fíjense que se puede precisamente que, por ejemplo, nosotros le carguemos a una neurona muchas melodías de cierto autor y que al final nos identifique de quién es. Eso se puede hacer, pero no, es algo todavía más impresionante. Le entrenan ¿Las con música interpreta? ¿Las clásica interpreta? No, no las interpreta, las compone. Compone nuevas melodías a partir de lo que aprendió de los autores que le dieron. O sea, no sé, imagínense que le cargan melodías de Bach y de Mozart y de Chopin y no sé, muchísimos más autores clásicos. Y ella a partir de eso empieza a componer nuevas canciones. O sea, es algo, la verdad, muy impresionante porque están haciendo que la computadora misma ya genere música por sí sola, aprendiéndola. No tanto programándola, no tanto como ¿qué digo? Sí es de cierta manera una clase de programación, pero no como la programación tradicional, ¿no? Pudiera verlo. Están haciendo que aprenda a, a diferenciar entre diferentes estilos, bueno, entre varios estilos y luego componga sus propias canciones. ¿Sí? Bueno, entonces es algo parecido con muchos más proyectos. Por ejemplo, en mi área, que es de ingeniería biomédica, hay algunos proyectos en los que, por ejemplo, con solamente ver imágenes de ciertos pacientes ya de edad un poco avanzada, puede determinar incluso algunos tipos de patologías. Simplemente porque identifica patrones entre, no sé, la cara de este señor se ve de esta manera, o tiene tal coloración, o presenta tal signo, bla, 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 bla. Bueno, los conjunto y te puedo decir que tiene un 80% de probabilidad de que tiene esta enfermedad, por ejemplo. O sea, realmente esto es muy aplicable, ¿no? Y es lo que se está haciendo, lo que se está usando bastante en tendencias, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a pedir obviamente que hagan algo tan complejo. Les voy a pedir que su computadora aprenda a diferenciar entre una manzana y una naranja. Así. Ahora, si ustedes quieren ir más allá todavía, pues pueden, en vez de mandarle los parámetros de peso, color y todas esas cosas, pueden mandarle imágenes de manzanas y de naranjas y que identifique si es una manzana o una naranja, pero ya eso dependerá de ustedes, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo en Java, que les digo, no pude correrlo, pero les voy a explicar el código, ¿sí? Digo, lo voy a tratar de checar hoy en la tarde para ver por qué no está corriendo, como que hay algún tipo de problema dentro del perceptrón. Pero bueno, ahorita estamos simulando un perceptrón simple, ¿sí? Para eso estoy utilizando una librería que se llama Neuroph, N-U-R-O-P-H, ¿sí? Es una de las tantas que pueden utilizar. Vamos a poner también en contexto. Con Neuroph, por ejemplo, ustedes pueden hacer la red neuronal desde código, como es esto, que esta es una red bastante sencillita. Y también la pueden hacer como gráfica, pero para eso necesitan instalar un complemento que se llama Neuroph Studio, que funciona como si fuera NetBeans, y lo hacen pues ya como más gráfico, ¿no? Pero la verdad es que tarda muchísimo. O sea, literalmente se van a llevar horas en que se instale. Entonces,
De hecho, yo por eso, yo cancelé la instalación porque ya llevaba bastante tiempo y prefería hacerlo así mediante código. Pero no, bueno, no es la única. Ustedes pueden usar, si encuentran otra más nueva, otra que les guste más adelante, ¿sí? No necesariamente tiene que ser esta. La ventaja de muchas de estas librerías que se utilizan para crear redes neuronales es que ya traen muchísimos ejemplos y documentación de los propios creadores. Entonces de ahí se pueden basar para ustedes modificar un poco esos códigos, o bueno, mucho, depende de qué tanto, y hacer que reconozca lo que les pido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ujú. Ok, bueno, vamos a ver este ejemplo. Sí, les digo, aunque lamentablemente no entiendo por qué no está corriendo, vamos a ver este ejemplo. Estoy utilizando esta librería que se llama Neuroof, ¿sí? Estoy utilizando, bueno, estoy importando todos estos elementos porque son necesarios para que pueda funcionar bien esto. Lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a enseñar a la neurona a que aprenda, a un perceptrón simple, a que aprenda la función lógica OR, que es la que acabamos de explicar hace un momentito, ¿no? ¿Se puede o no se puede que un perceptrón aprenda la OR? Sí. Sí. Sí se puede, ¿verdad? Es linealmente separable, entonces sí se puede. Perfecto. Bueno, fíjense que realmente el código, les digo, independientemente de que no funcionó, no es difícil de comprender. ¿Por qué? Pues simplemente estamos aquí en una clase, estamos en el main, y estamos aquí con esta ya gran ventaja de estas librerías es que nos facilitan muchísimo el trabajo para crear las redes o lo que sea que vayamos a utilizar. En este caso estoy creando un perceptrón así de simple, ¿sí? Neural Network, se llama Neural Network igual a New Perceptron y le estamos dando de parámetros 2,1. De hecho, aquí es donde me está marcando el error. Tengo que ver el constructor del perceptrón para ver qué es lo que estoy haciendo mal. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Estamos diciendo que voy a crear una nueva red neuronal. Mi red neuronal se llama Neural Network, pero la voy a hacer de tipo perceptrón. Esto, cuando vimos programación orientada a objetos, ¿cómo se llama? ¿Esto qué es? Un objeto. Bueno, claro que es un objeto, pero me refiero, si nosotros tenemos primero una declaración de Neural Network de tipo Neural Network, pero luego le estamos creando el objeto de tipo perceptrón, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Se me fue el nombre, profe, pero sí sé de qué habla. Pues es polimorfismo, ¿no? Ya. O sea, ¿se fijan? Neural Network es la clase padre y perceptrón es una de las clases hijas, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Sí, claro. Ok, bueno. Este 2,1 dentro del constructor del perceptrón significa que queremos dos entradas y una salida. Es decir, queremos armar la típica tablita de la OR que es 00, 01, 10, 11 y que nos saque las salidas que ya vimos, ¿no? Entonces es 1 salvo cuando son 0, las dos entradas. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Es algo muy simple, pero necesito que tengan presente la tabla de la OR. Y espero que se la sepan, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Ok, entonces le estamos diciendo, voy a crear un nuevo perceptrón que tiene dos entradas, X1 y X2, y tiene una sola salida. Perfecto. Entonces vamos a crearle un training set. A ver, ¿qué es esto de training set? Vamos a ver. Todas las redes neuronales funcionan de alguna manera, pudiéramos decir que como nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos de alumnos, primero nos dan muchas clases y nos dicen que leamos aquí y allá y nos ponen ejercicios. Eso pudiéramos decir que es nuestro entrenamiento. Estamos aprendiendo con base en lo que, por decirlo así, estamos leyendo, ¿verdad? Pero luego nos ponen exámenes. Esos exámenes podríamos llamarlos nosotros los test set, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto que nos sirve para entrenar y un conjunto que nos sirve de prueba, para ver si es cierto que entrené bien, para ver si es cierto que aprendí bien, ¿sí? Nuestro training set, en este caso, van a ser las entradas de la OR, que son 00, 01, 10 y 11. ¿Cuáles son las salidas cuando nosotros tenemos esas entradas? Ah, bueno, le vamos a enseñar a la computadora, oye, cuando a ti te llegue un 0 y un 0, vas a sacar un 0, ¿ok? Bien. Cuando a ti te llegue un 0 y un 1, vas a devolver un 1, porque recuerden que la OR devuelve un 1 cuando al menos hay un 1. Cuando a ti te llega un 1 y un 0, vas a devolver un 1, por lo menos que el anterior, ¿no? Si al menos hay un 1, pues devuelves un 1. Y cuando a ti te lleguen de entrada un 1 y un 1, vas a devolver un 1.
O sea, porque los dos están en 1, ¿no? Es el funcionamiento básico de la OR. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Aquí es donde le estamos enseñando. Aquí le estamos enseñando o entrenando a nuestro perceptrón. Estamos diciendo, si te llega esto y esto, ¿tú qué devuelves? Un 0. Si te llega esto y esto, tú devuelves un 1. Si te llega un 1 y un 0, tú devuelves un 1. Si te llega un 1 y un 1, tú devuelves un 1. Es como cuando los niños pequeños les dicen, oigan, si yo tengo 1 y 1, ¿cuánto es? Pues 2, ¿no? Pues hagan de cuenta que es lo mismo. Imagínense que la red es su bebé, ¿sí? Le está enseñando a su niño pequeño cómo responder ante una compuerta OR. Perfecto. Luego con esta instrucción le estamos diciendo a la red neuronal que se llama Neural Network, aprende. ¿Qué te aprendes? El training set. ¿Cuál es el training set? Todo esto es el training set. Entonces le estamos diciendo, a ver, aquí es el training set, luego le estamos diciendo, apréndetelo. ¿Sí? Esto era pues para guardar y cargar la red, pero pues no era necesario. Y luego le estamos diciendo, oye, a ver, si es cierto que ya te lo aprendiste, quiero que me digas entonces, si yo te doy un 1 y un 1, ¿cuánto tiene que ser? Por eso le estamos poniendo set input. ¿Sí? Digo, nosotros ya de bote pronto sabemos que 1 y 1 nos va a dar 1, ¿verdad? Pero la red va a decir, ah, ok, déjame ver qué es lo que me aprendí. Para eso es calculate. Neural network.calculate. ¿Sí? Y aquí debería salir que pues era un 1, no sé por qué no lo estoy imprimiendo, lo voy a checar, pero debería devolvernos un 1. ¿Sí? Es decir, no les voy a pedir que suban nada de código, oye, no se preocupen si no lo están copiando. Todos modos necesitan instalar el .jar y todavía no lo tienen. Además de que depende de qué librería quieran usar. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, los que van a hacer entonces redes neuronales, ¿qué creen que van a tener que poner en su training set? Cadenas de características de las frutas. Exactamente. En vez de que sea un 0 y un 1, a lo mejor, para empezar, en vez de que tengan 2 entradas, pueden tener n entradas, ¿no? Por decir algo, 5 entradas. Digo, otra cosa también, mientras mejor sea el training set, mientras más amplio sea, más grande sea, mejor va a aprender su red. Aunque hay que tener luego en cuenta algo que se llama overfitting, que es cuando como que aprende de más y está exageradamente aprendido, pero bueno, eso lo vamos a ver después para los que toquen este tema. Pero bueno, tengan en cuenta también que, pues bueno, con un perceptor no se puede hacer mucho, ¿verdad? A lo mejor sí puede separar manzanas de naranja, no sé, lo pueden calar. Pero si quieren hacer una red, por ejemplo, porque recuerden que esta es una neurona simple, pues también se puede. Por ejemplo, aquí hay aquí, esta página está muy bien, se llama Bailzung y está hablando aquí sobre Neurof, sobre esta librería. Y aquí lo que hicieron es que están entrenando a una red más completa de varias capas para que aprenda a la compuerta XOR, si no me recuerdo. Sí, es la compuerta XOR. ¿Sí? En vez de la OR es la XOR, y bueno, aprende la XOR. Pero ya son varias capas, es más fácil, y tiene sentido, ¿no? Es más fácil que más neuronas aprendan algo a que una neurona sola se lo aprenda, ¿no? Tiene sentido. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces les repito, los que vayan a hacer este proyecto, fíjense que realmente si lo saben hacer bien, tampoco es que tengan mucho código, ¿sí? A lo mejor no van a tener un código tan extenso como los de la aerolínea o probablemente como los del Arduino. ¿Cuál va a ser la diferencia con ustedes? Que le van a tener que meter mucho a la investigación, a comprender la matemática, a ver cómo van a estar armando su red. Y más que, de hecho me parece que se los especifiqué mal en el documento, más que el usuario pueda cambiar los parámetros de la red, más bien les voy a pedir que el usuario meta una nueva entrada en la red. Es decir, que ustedes le puedan pedir, ok, ¿de qué color es la fruta? ¿Cuánto pesa? ¿Qué forma tiene? Y conforme a esas entradas, entonces la red diga, a ver, si yo ya me aprendí que si tiene tal y tal y tal característica es una manzana, y tiene esas características, pues seguramente es una naranja, una manzana, ¿no? Si es naranja y además está volada, seguramente es una naranja. Si es roja, seguramente es una manzana. Entonces, aquí ustedes en su training set van a poner todas esas características dependiendo de las entradas que ustedes quieran considerar y le van a decir, si tiene tal entrada y tal entrada y tal entrada y tal entrada, pues dile que es una manzana. Si tiene tal y tal y tal, dile que es una naranja. Así, con tantas posibles diferencias puedan tener. Ojo que también tienen que cuidar que el training set sea de cierta manera un poco, ¿cómo decirlo?
O sea, sí tiene que ser heterogéneo en que haya diferentes opciones, pero también tienen que enseñarle a la neurona o a la red neuronal que vayan a construir específicamente cómo diferenciar entre una y otra. O sea, por ejemplo, si ustedes le dan puros ejemplos de naranjas, pues lo único que va a haber aprendido es cómo identificar una naranja. Va a identificar qué es una naranja y qué no es una naranja, pero no tanto qué es una naranja y qué es una manzana. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Sí? Bueno, y bueno, para ya no entretenerlos más, espero que los que vayan a tener esto me hayan entendido. De todos modos vamos a tener sesiones más a fondo, sí, porque tengo que explicarles más teoría, pero bueno, solo los que vayan a ocupar esto. Los demás no sé si les ha interesado y si no les interesó, igual, pues bueno, no está más que luego lo lean, ¿no? No sé si ustedes lleven materias de esto, Sí, pero profe. créanme que al menos en robótica es una gran ventaja. No nada más en redes, hay más algoritmos de Machine Learning, pero esto es como lo más top, por decirlo así. Bueno, ¿vamos bien? Sí. Bueno, espero que les haya servido a los que van a hacer esto. Y mañana seguimos. Mañana no sé si veamos el ejemplo del Arduino, porque estoy configurando todavía lo del puerto para simularlo. Por lo que les decía, no sé si los que van a hacer la simulación ya consideraron eso, y si es que lo consideraron, si es que ya pudieron generar su puerto virtual. Y si no, pues váyanlo considerando, ¿sí? Si no logro configurarlo para mañana, pues entonces a lo mejor vemos otro ejemplo más de redes neuronales más a fondo, ¿sí? Y ya dejaríamos lo del Arduino para el viernes. Profe, ¿el Arduino va a haber el ¿Sí? 2560? ¿El qué, perdón? Bueno, el Arduino Mega, perdón. Pero no entendí tu pregunta, perdón. Que si vamos a ver, bueno, lo que nos va a explicar va a ser con el Mega. Ah, no, va a ser con el 1. Con el Arduino 1. Pero miren, realmente no importa mucho. Ustedes pueden utilizar el Arduino que quieran. Yo les voy a explicar algo básico realmente nada más. No sé cómo a lo mejor manipular un motor o un LED, o sea, algo bastante básico, porque esto más bien les va a servir a los que hagan el proyecto con respecto a eso, ¿sí? Digo, más bien lo interesante entre ver el Arduino con Java es hacer la conexión, Ok. ¿sí? El envío y transmisión de datos entre una plataforma y la otra. Eso es lo interesante. Pero bueno, si ya no tienen ninguna otra duda, pues ya les seguimos mañana, ¿sí? Ahorita para la actividad de hoy, pues solo les voy a dejar que lean algo sobre redes neuronales. A los que les toca, ¿sí? Que los demás no quieran leerlo, no hay problema. ¿Vamos bien? Profe. Sale pues, profe. Hasta mañana. Sale pues. Nos vemos.